Listo, comenzamos. Bienvenidos mis amigos a un episodio más de Naranja Play. Este es nuestro cuarto capítulo. Quiero comenzar no sin antes agradecerles a todos aquellos que participaron en el último video, que dejaron sus comentarios, lo estuvimos leyendo. Gracias también por sus sugerencias dentro de las temáticas y gracias por los likes de todas formas. Y bueno, el día de hoy estoy de vuelta en un episodio más con mi buen amigo Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Joselito. ¿Cómo está la familia, Joselito? Bien, el tío Juanito ahí, tranquilo en Sí, casa, vendiendo mascarillas. vendiendo mascarillas y guantes. Qué bueno. El día de hoy tenemos un invitado especial que es parte también de Naranja Play. Y bueno, el día de hoy está invitado a este programa que es José Valdivieso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo va Bien, todo? bien. Aquí probando, viendo también las cosas que están pasando. Está interesante. ¿Con bien o Claro, todo bien? claro. El programa de hoy va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando del cambio de semáforo amarillo, vamos a estar hablando de la ley humanitaria y vamos a estar hablando del subsidio a los combustibles. Así que bueno, no vamos a tardar más y empecemos esto. Vamos a hablar del cambio a semáforo amarillo, porque esta semana se produjo Ecuador, o bueno, Guayaquil es amarillo, todos menos unos cuantos. Como Ya. Barcelona. Escuchen esto, Necesito cero. escuchen esto. Quizá 205 era de los la coqueta. 221 cantones de Ecuador estaban en semáforo en rojo. 15 cantones cambiaron a semáforo amarillo. De estos cantones que pasaron a semáforo amarillo, muchachos, son 5 en Guayas, 5 localidades en Guayas, que son Guayaquil, Daule, San Borondón, El Triunfo y Milagro. 3 en Morona, Santiago, 3 en Azuay, 2 en Loja, 1 en Zamora Chinchipe y 1 en Sucumbíos. Bueno, no quiero antes sin comenzar, quiero dejarles dicho a la gente qué implica el cambio de semáforo amarillo. A ver, el cambio de semáforo amarillo implica lo siguiente, que las empresas públicas y privadas pueden regresar a sus actividades con el 50% de su personal. Se deberán supervisar los síntomas en todas las actividades en las empresas. Se autoriza las consultas particulares, perdón, las consultas externas en centros particulares, es decir, ya pueden irse a atender de forma particular. El toque de queda pasa de 2 de la tarde, ahora va a ser de 6 a 5 a.m. El transporte urbano e interparroquial podrá ser usado en un 30%. El interprovincial todavía no está habilitado. La circulación vehicular ahora pasa a ser de 2 días según el número de la placa. Todos tienen 2 días José, según su número. Dígame, disculpa. dime. José, disculpa, no es de 6 a 9. Me parece que era 6 a 9 porque No, no, en no, mi no, prima no. siempre No, dice, tengo que irme hasta las 9. no, pasa a ser de 6 a 5 a.m. de la mañana, no de 6 a 9. Sí, yo Ah, ya, también ya, ya. escuché a 5. Sí, es de, es Ajá, de, a es 5. de 6 de la tarde hasta 5 a.m. el toque de queda. Y las actividades comerciales se Ajá. pueden realizar con un aforo del 30%. Bueno, comencemos. Muchachos, ¿cómo han podido palpar esta semana el cambio del semáforo amarillo? Danielito, en tu caso. En mi casa está igual. Eso está igual. Igualito, está vacío, no pasa nada. No has salido, no te has Pero ido a ningún lado. no, yo no he salido para nada y no voy a salir, o sea, hasta yo dije que, o sea, para mí realmente esta vaina no termina hasta que suceda el segundo brote. Ah, tú estás esperando el rebrote en Eh, Guayaquil. El rebrote, va a haber un rebrote, eso sí, yo no me hago ilusiones, eso va a pasar y tiene que pasar. Lo dice la estadística, como dice Arenita, lo dice la ciencia. Sí, sí, de verdad, no. Suena chistoso, pero es la verdad, o sea, eso es lo que va a pasar. ¿Y tú, Sí, José? A ver, a mí me tocó salir por el trabajo. Lunes, miércoles, ayer estuvimos viernes, ¿verdad? sí, viernes. Sí, ayer viernes. Entonces, tuve que salir. La verdad, lo que yo vi es como que la gente no ha pasado nada. O Sí. sea, Viva la la gente fiesta. coge, ajá, viva la fiesta. Eh, ¿te, te- te Por mi, ha, por te ha mi sector al tocado, menos. te ha tocado tomar bus de repente para movilizarte?
Sí, para movilizarme me tocó coger bus. Oye, mira, Y déjame hacerte una pregunta con respecto a eso. Ya, te ha tocado coger bus. Se supone que en los buses, como te dije, es hasta el 30% de la capacidad. ¿Realmente se respeta? O sea, la gente sí se sienta uno por asiento, cada una ya, fila, ¿o no? a eso voy, o sea, lo que yo he visto, digamos, tú Ya. ves en la calle, la gente no respeta nada, o sea, tú ves, la gente hace comercio como que no hubiera pasado nada, pero en los buses, en cambio, sí veo que hay ese respeto en cuanto al porcentaje. Ah, de verdad. O sea, sí, sí van Sí, todos sentaditos y distantes. pero, ajá, la distancia no, yo me refiero a la cantidad nada más. La distancia la gente se sienta hasta al lado si tú quieres, pero el Oh, porcentaje sí se ha visto reducido. híjole. Pero yo creo que están haciendo eso porque los Ya. vigilantes, al menos donde yo cojo bus, están Ya. ahí. Ah, ya. O O sea, sea, están estrictos los y vigilantes. claro, ajá, exactamente. Entonces, como meten ahí, te meten tu boleteada, no, ellos no permiten, sino que los buses ya cuando ven que tienen la cantidad se van de largo y no cogen pasajeros. Más Ah, por eso ya. que por decir, ya, lo voy a cumplir a conciencia. Ah, ya. Claro. Ujú. Pero no, no Y está bien, loco, porque después de todo, si el bus va, se te sienten al lado, chuta, igual uno está expuesto. Pero igual tú, ya por te ejemplo, coronan. ¿cómo? Te coronan, ñaño, te coronan. Exacto, 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 por Te dan ahí. alcohol a lo que subes del bus. Me dieron alcohol a lo que me subí al bus. De verdad. Sí, de verdad. Ah, de verdad. Me Parecía dieron chiste, alcohol. loco. Eso me recuerda al Spol, traje Spol, qué tiempos aquellos, Te cuando estaba daban, la tortuga. te daban alcohol también. ¿Pero qué? Te daban una cervecita, te daban un tequila, Mira, y lo que un dice shot Daniel, para o sea, que... es cierto. ¿Qué cosa? A nivel estadístico, ¿no? Es cierto lo que dice Daniel, o sea, de que va a venir un segundo y hasta un tercer brote puede venir. No sé si tú alguna vez has leído algo sobre la gripe española. Sí, Ya, entonces así mismo fue, o sea, tuvo creo que tres o dos brotes, no, la verdad no recuerdo, pero fue así, que, tres que brotes. la gente ya empezó a salir de nuevo y empezó a haber otro brote. O sea, no estoy seguro si ellos aplicaron una cuarentena, pero No, imaginemos sí hubo que cuarentena. aunque haya o no haya cuarentena, el segundo Ujú, brote se produce necesariamente. Se produce porque hay por una respuesta de la población y porque claro. ya hay ese contagio comunitario. Am, Mira, o sea, y el segundo brote lo interesante es que sucede más despacito, O sea, más despacio que el crece, primero. crece Ya. más lento o te refieres a que... O sea, o a qué te refieres con más despacio? tarda más en prepararse. Ah, o sea, puede ser que O hay sea, un que por falso ejemplo, periodo de desde... calma, un falso periodo de calma, es decir, como que parece que todo es normal y ¡pum! Exacto, De repente pasa. O sea, exacto, sí, yo sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ya hay una parte de la población que está inmunizada. Ya está inmunizada. Oye, pero ajá, ¿sabes qué? Esa vaina es curiosa, porque aquí te dicen, o sea, obvio, ya te enfermaste, pero eso no implica que no te puedas volver a enfermar, porque si es una gripe, puedes ser vulnerable nuevamente. O sea, supongamos, a mí, yo me No resfrié, es una gripe. me puede volver a dar un resfriado, o sea, pero me refiero, lo comparan No, con eso, no es pero lo mismo. lo comparan con eso, pero, o sea, no es lo No, mismo. no es lo mismo. No, Realmente, no se comparan. realmente adquieres defensas. Mira, o sea, las defensas es un tema complejo. Ya, yo no soy doctor, pero lo que yo sí te puedo decir es que una parte, hay una población, un estimado, una gran parte de que ya se mantienen inmunizados y no vuelve a desarrollar nunca más la enfermedad. Ya, pero pueden haber, en el caso de la gripe cada año, cada estación muta Ya. y muta ujú, bastante. Entonces, por claro. eso es que siempre, todos los años te vacunan contra la gripe. Es Mm. por ese Incluso, tema. incluso creo que ya certificaron dos nuevos síntomas, que una era el dolor de cuerpo y no recuerdo la otra, la verdad, pero eran dos nuevos síntomas que habían dado. Ah, dos nuevos Sí, dos nuevos síntomas. síntomas para el coronavirus que habían dado. ¿Sabes? Además, Dime, yo estaba dime. escuchando otras teorías que habían hablado que dicen que la mejor solución, entre comillas, era que la mayor cantidad de gente se contamine con ese virus. O sea, que era mejor eso porque ya Sí. la siguiente oleada ya venía con menor cantidad de gente, porque ya todas las personas están contagiadas. Entonces no es como aquí que de un día al otro dio ese salto, ese golpe de que todo el mundo estaba contagiado y subía y subía y subía y tú veías como que todo el mundo ya se iba a contagiar. O sea, realmente se puede O sea, que considerar que es tú, verídico, que si te ha dado o te has de alguna forma contagiado, eres más resistente para el rebrote. ¿A eso se refiere? Es lo que dicen, o sea, no sé si es verídico porque no tienen, o sea, mira, no tienen una cura.
¿Cómo O sea, determina si están en plena investigación sobre una posible cura a eso? Claro, si claro. no fuera así, créeme que yo creo que ya estaríamos extintos, o sea, no estaríamos hablando en este momento. Exacto. O sea, imagínate que, por ejemplo, una enfermedad así que ya haya golpeado antes a la humanidad, la gente no se haya como que, o sea, adquirido una cierta Resistencia, respuesta, resistencia, resistencia, Ujú. resistencia. resistencia. Imagínate, solo imagínate por un instante, ya estaríamos muertos, Claro. no existiría la humanidad, o Ya, sea, escuchen esto, miren, hablando, retomando así mismo lo del semáforo amarillo, por ejemplo, a mi parecer me pareció muy curioso el hecho, no sé cómo lo vean ustedes, de que Guayaquil, siendo la ciudad con mayor cantidad de casos de contagio, pasó lo más pronto a semáforo amarillo. De hecho, según los registros del gobierno, que son los oficiales, los cuales yo tampoco realmente siento mucha confianza hacia lo que dicen, obvio. ya en los registros del gobierno decían que el Guayas tenía la mayor parte de la cantidad de contagios, que eran 13.000, y Guayaquil creo que estaba entre los 8.000 y 9.000, y al mismo tiempo la cantidad de fallecidos. Pero Guayaquil ya pasó a semáforo amarillo, o sea, seguimos siendo, de hecho, la ciudad más contagiada, y ya pasamos a semáforo amarillo, mientras que ciudades como, provincias como Pichincha, con Quito, todavía no. Ellos recién planean en el 26 de mayo pasar a semáforo amarillo. Y eso que Pichincha apenas tiene como 3.300 contagiados. Y Quito creo que va bordeando los 2.000, algo así. O sea, un poco más de eso. Pero estamos hablando de menor y ellos tienen más precaución. Yo creo que también eso es parte del manejo de cómo lo han llevado. O sea, Quito tiene por algo menor cantidad de contagiados porque han actuado de forma más responsable, siento yo, mientras que en Guayaquil yo creo que no ha sido así. Y así sigue siendo en cuanto a este pronto regreso al semáforo amarillo con mucha permisividad. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, tú, José? A ver, yo como lo he visto, o sea, como tú dices, por la organización, de cómo se ha dado, cómo se ha venido controlando, entre comillas, esto de aquí. Ya. Y lo otro es que yo pienso que a comparación a Pichincha u otros sectores, aquí abunda más el trabajo informal. Entonces, a nivel económico y a nivel de Pymex, no creo que las empresas aguanten más tiempo. Entonces, ya como que eso te obliga a que entres en un semáforo amarillo para que las empresas empiecen a generar. O sea, estamos hablando más Es como yo lo veo. de una respuesta económica que más bien de una preventiva. O sea, estamos Ajá, hablando de exactamente. más que cuidar la salud, vamos a cuidar un poco la economía, porque obvio, está siendo muy golpeada, eso es real, por ejemplo. ¿Y tú cómo lo ves, Ujú. Daniel, lo que acabo de decir acerca de el pronto cambio a semáforo amarillo de Guayaquil con respecto a ciudades como Quito? Mira, yo creo que no es necesariamente, o sea, no es por defender a los social cristianos, pero ¿Ya? realmente yo he escuchado, o sea, a los Te expertos, pagaron, ellos, ¿verdad? Te Le pagaron. pagaron. Danielito, comparte eso después, con el después equipo de conversamos. Naranja Play, muchachos. Inbox. Ya, dale, di. No, no, eso ya. Bueno, lo que pasa es que los expertos han dicho de que Guayaquil fue el epicentro, no tanto por ese tema, sino que fue por el tema de que justo la pandemia llegó cuando estaban nuestras vacaciones. Es decir, como tenemos unas relaciones comerciales y familiares profundas con España, el- Ya. la, la gente, la enfermedad vino de España prácticamente. Entonces, eso Claro. hizo que llegaran a Guayaquil y no a Quito. O sea, en Guayaquil se produjo el brote, El el brote primer mayor. brote. Y yo creo que, que en cierta manera están tomando una buena decisión. ¿Ya? Ah, ¿Por qué es ya, ¿te parece a defendible? ti? A ver. Sí, pero ¿por qué? Porque en Guayaquil ya se produjo el primer brote. Es decir, Ujú. ya ahorita estamos de bajada. Ya, ahorita nos falta el segundo brote. ¿Ya? En Quito todavía está pasando el primer brote. Entonces, la decisión de ellos tiene que ser también en base a dos factores, como dice José, la economía y también el tema de la propagación de la enfermedad. Entonces, si ellos están en el primer brote, lo lógico sería mantener todo la economía paralizada hasta que pase el Exacto. segundo brote, el primer brote en Quito y la capacidad hospitalaria baje. Porque ustedes han preguntado, o sea, le han preguntado a la gente así, amigos de que trabajan en hospitales, ¿cómo están los hospitales ahorita? No, no, Yo te puedo hablar por experiencia propia. A ver.
Ahorita. O sea, Esta semana. No. ahora han estado otra vez saturados. De verdad. ¿Tú Sí, conoces? ahora otra vez han estado saturados. Sí, Ya. sí. Cuéntanos. Me han dicho que otra vez han vuelto a tener esos problemas que tuvieron al principio, de que no había camas, que no había espacio, no había el personal adecuado, De verdad. y las rotaciones, que eso afecta directamente. O sea, las rotaciones que hay de turnos, de turnos de los enfermeros, de los médicos, eso Ya. afecta porque, digamos, hay un paciente que está por COVID y lo ponen y no sé qué palabra usan ellos, pero tienen unas medidas para ponerlo en los respiradores. O sea, Entonces, el es cambio decir, de turno, los van turnando entre pacientes para que tengan la atención del respirador. ¿A eso te refieres? Claro, O es sea, que hay como 3 o 4 turnos ya. y cada uno pone las medidas que cree él que son para resistir y para que se mantenga estable el paciente. Pero digamos ya, y ahorita están entra saturadas. esa enfermera, Ya. Explícalo. claro, entra esa enfermera, pero el problema es ahí, entra esa enfermera, viene el otro turno y pone otras medidas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que eso le afecta al paciente directamente. Entonces, ese cambio de turno, con ese cambio de medidas, lo terminas matando. Te entiendo. E igual. Eso es lo que sucede. Entonces, otra vez ha vuelto eso ahí. Ya. O sea, porque Y yo lo veo bien, porque tienen que forzar el segundo brote, porque si no, no vamos a quedar en nada. no, el O sea, segundo brote no hay que que- forzarlo. Hay que también ralentizarlo, hay que darle espacio. ¿Ok? ¿sabes qué? Es que a mí me. O sea, sí, exactamente. Ajá. No es que de manera abrupta. Tiene que ser progresivo para que esté dentro de las capacidades hospitalarias. Porque si tenemos más enfermos de que camas Exactamente. de hospital, ahí está el problema. Pero ¿sabes qué? O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, me sigue preocupando la mortandad que tiene el virus. Porque eso implica, o sea, llega al punto de que hay un segundo rebrote y aquellos que seguramente no se han enfermado, o al grupo que no se han enfermado, implica que van a enfermar y van a también a personas seguramente fallecer porque no hay un tratamiento efectivo todavía. Hablan por ahí de ciertos tratamientos que han sido efectivos, pero no hay garantías tampoco en ello. Incluso eso me demuestra el hecho de que, no sé, cada vez sale más información acerca del virus, cada vez sale más síntomas, más, o sea, es como decir, nos vamos actualizando y no terminamos de decir, ¿sabes qué? El virus actúa así, aquí, acá y hasta acá, y ya sabemos cómo manejarlo. O sea, a eso es a lo que me refiero. Por eso es que digo, a la final debería ser, como dice Daniel, un periodo más amplio para un segundo rebrote en el cual ya existan tratamientos o una vacuna Exacto. o un procedimiento adecuado, de tal forma que garantice que realmente menos personas puedan ser las afectadas, pues no, en caso de mortandad, pues no, que es a lo que quiero llegar. Sí, O sea, pienso yo que debemos basarnos también en cómo han accionado los otros países, sobre todo los del primer mundo. O sea, cómo ha hecho Italia, cómo ha hecho España. Aunque en España también han estado en semáforo amarillo y han salido como que sin nada pasado, de lo que yo he podido ver. Yo en ese aspecto, por ejemplo, tenía entendido que en España aún siguen muchas personas en cuarentena y no en su totalidad ha habido una... O sea, no es de que ya todos están saliendo y las actividades económicas han empezado normalmente, pues, ¿no? ¿Sabes de dónde tengo muy poca información? O al menos yo no sé, no me empapo tanto, es de Estados Unidos. Estados Unidos era el país... O sea, mira, tengo... Dime. ¿Aló? De lo que yo he podido ver, o sea, de lo que más o menos yo me he informado, yo he visto en Italia. Ya. O sea, tengo un conocido que está en Italia, que trabaja en un bar. Ya. Y él dice que han estado como que sin nada pasado. O sea, la gente se reúne, va... En y, Italia. y sale y pasa como que está enfiestado, como que no ha pasado nada. Y acuérdate que en Italia fue uno de los mayores. Por supuesto, fue brotes que después hubo fue después de a nivel China, fue mundial. el segundo país más afectado. Claro. Yo no imaginaría Entonces, algo cosas así. así. Claro, es verdad. Qué complicado. Terrible. Yo creo que nos acercamos al primer corte del episodio, así que vamos a hacer una breve pausa auspiciada por la ley del más sabido. Ya. Dale, primera pausa. Listo, bueno, ya. Retomamos el tema. Bueno, seguimos en lo que estábamos. Bueno,
les quería comentar, con esto del cambio del semáforo amarillo, también estaban hablando de que se iban a retomar los vuelos internacionales que han estado inhabilitados, por así decirlo, durante este periodo de tiempo. Hablaban de que iba a existir un protocolo en los aeropuertos de tal forma que permita detectar los casos de COVID y para que esas personas puedan estar en cuarentena y todo eso. Curiosamente, ocurrió que una vez que anuncian esto, llega un vuelo humanitario a Guayaquil y 21 personas dieron positivo a esta situación. O sea, realmente estamos viendo que, no sé si ustedes recuerden, al man que se ponía con su mesita, al doctor que lo ponían a revisar pasajeros, recuperó su trabajo y va a seguir examinando. ¿Cómo lo ven? Realmente yo creo que no, o sea, obligadamente hay que reactivar los vuelos, pero el protocolo debe mejorar. Bueno, de hecho eso lo hicieron, porque decían también, bueno, después de lo que pasó, que llegaron 21 personas con COVID en un vuelo humanitario, mejoraron el protocolo y hablan de que les iban a pedir a los pasajeros que muestren una prueba oficial dentro de los trámites que tengan que hacer, de que se hicieron un examen dentro de 72 horas que tengan el vuelo y de que haya salido negativo. Yo creo que es más garantía, y al hacer pruebas acá también de que salgan negativas, pues, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, yo considero que es importante que se hagan más estrictos los controles. O sea, simple y llanamente eso, porque si es que ahorita, o sea, ya, como tú dices, es importante que los vuelos ya los vuelvan a retomar, porque también, quieras o no, también es un ingreso, o sea, es un negocio eso de ahí. Por supuesto. No sé si también escuchaste que Atame lo van a liquidar. Ah, sí, eso también pasó en esta semana. Por temas así. Y también es importante porque sí. Imagínate que si no se controlan la llegada de personas internacionales, loco, volvemos a estar en la misma situación. Puede volver a haber un rebrote descontrolado sin saber de dónde provino o en algún punto y la gente contagiándose, pues no, es vital. ¿A ti qué te parece esto, Daniel? Mira, claro, o sea, tiene que haber protocolos cumplibles, o sea, tampoco no nos podemos poner así como que es como cuando recién comenzó la pandemia pedir que el flaco del MSP le saque pruebas a todo mundo, ya, o sea, eso era imposible. Les recuerdo que las pruebas rápidas hace poco llegaron, creo que hace un mes, no sé cuánto tiempo, pero no. Claro. Pero en febrero eso no existía. Y por otro lado, que la gente lo cumpla. Lo cumpla. Y eso ya pasó con los familiares de Alfredo Adum, y digo Alfredo Adum porque él publicó en Twitter que mis familiares, bueno, deben ser, entre comillas, sancionados, pero realmente, o sea, ahí fue una, ¿cómo es que se llama? Un trato bajo la mesa. ¿Pero qué pasó? Verdad, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? La verdad que no lo sé. Sí, hay una noticia que inclusive este man de Bonil hizo una caricatura sobre ese tema de que los familiares de él se en vez de ir a un hospital, a un hotel, a pasar una cuarentena, no sé muy bien cómo es ese protocolo. No me digas que fueron ellos los que les habían dado un médico una autorización, pese a que salieron positivos, para que ellos no fueran a la cuarentena obligatoria en un hotel y los dejaron saltarse eso de ahí. Porque eso salió. Exacto, sí. ¿Eso fueron? Sí, creo que fueron ellos. Fueron ellos. Estoy casi seguro que fueron ellos. Porque, o sea, para que un médico y todos, y también, porque en el mismo aeropuerto en el mismo avión fue de que en vez de irse para la fila donde iban los del hotel, se fueron para otro lado. Ah, qué vaina, loco. No. O sea, o sea, ahí completamente mal, completamente. Claro, porque porque lo que hicieron fue, porque salió en las noticias, no lo digo yo, salió en el periódico que habían dicho a un doctor, pedido que dé la autorización de que no estaban siendo positivos, para que se salten el proceso de cuarentena, lo cual estuvo totalmente mal, loco. No es posible que se manejen así, porque siguen exponiendo a más personas, Claro. Por supuesto. Bueno, sí, yo creería que deberíamos... Y ahora... Dime. Pasa que él es abogado, pues entonces... ¿Qué ibas a decir, Daniel? ¿Mande? ¿Qué ibas a decir? ¿Aló?
Daniel, ¿qué ibas a decir tú? Sí, quería preguntarte más bien del tema, que avancemos al siguiente tema, pues Claro, claro, vamos ahora con el siguiente tema. de la noche. La ley de apoyo humanitario, Sí. que entró en vigencia ya desde este 15 de mayo. ¿Qué implica la ley de apoyo humanitario y si realmente es conveniente? Vamos a empezar hablando de los temas por temas. Mira, se habló de que hay un acuerdo bilateral entre trabajadores y empleadores, en el cual las empresas o empleadores que se acojan a esta situación ocurrirá que si se despide a personal en el primer año de que se han acogido a la ley de apoyo humanitario, deberán indemnizar a los trabajadores en base al sueldo percibido, el último sueldo percibido antes de la vigencia de la cuarentena, de la pandemia y de toda esta situación. Ya. Para ellos también poderse acoger, no podrán distribuir dividendos que correspondan a los años por los cuales firmen el acuerdo. ¿Ya? Escuchen esto. ¿Cuáles son las cosas que implican este acuerdo de la ley humanitaria? Tenemos la reducción de la jornada laboral y del sueldo y la aportación al IES en un máximo de hasta el 50%. ¿Ya? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ya. ¿Aló? Sí. Ya, les decía, reducción de la jornada laboral en un máximo de hasta el 50%. Estamos hablando que de 8 horas vamos a pasar a 4 horas. La reducción de hasta el 45% máximo del sueldo. O sea que hasta máximo el 45% puede ser reducido el sueldo en función de las horas. ¿Ya? Y la aportación al IES se deberá realizar en función del sueldo percibido. Esa es una de las cosas que implica en esta ley de apoyo humanitario. También, el empleador deberá notificar a la autoridad el periodo que va a aplicar la jornada y a quiénes. ¿Por cuánto tiempo se va a acoger a esto? Es decir, el empleador va a decir, ¿sabes qué? Me voy a acoger a la ley humanitaria por 2 años y estos son los empleadores que voy a tener, estos son los empleados que voy a tener por esos 2 años. ¿Ya? La reducción por 2 años es renovable a 2 años más. Es decir, todos estas cosas que comprenden la ley de apoyo humanitario y que se acojan las empresas podrá ser aplicado por 2 años y van a poder renovarlo 2 años más, es decir, hasta 4 años. ¿Ya? La remuneración deberá ser calculada con base a la jornada anterior de 8 horas. Es decir, supongamos, si a ti te pagaban pongámoslo en este caso, $8 cada hora, si te reducen a $6, deberán pagarte en función a lo que te pagan en un inicio. Es decir, te reducen a 6 horas, deberán pagarte $6, ¿ya? La reducción debe ser en proporción al sueldo que percibías en función de las 8 horas anteriores, ¿ya? Las empresas no podrán repartir dividendos por este tiempo. No podrá haber repartición de las utilidades entre accionistas al cierre del periodo fiscal de los años en los cuales participen de la ley de apoyo humanitario, y en casos de despidos se deberá calcular el desahucio en base al último sueldo antes de la jornada reducida. Lo que decía, si te despiden, si las empresas se acogieron a este periodo de la ley humanitaria y te despiden al primer año, deberán indemnizarte en función del último sueldo recibido antes de que la empresa se acoja a la reducción de la jornada y la reducción del sueldo. ¿Ya? Ahora, esa es la primera parte. Cuente, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Qué opinas tú, José? No, este acogimiento no es de carácter obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Las empresas eligen si se acogen. Yo creo que ahí lo que más afectan serían los trabajos que tienen mayor nivel de rotación. Por decirte, las personas que trabajan en cajeros, en supermercados, o que trabajan en las perchas de los supermercados, afectaría bastante, porque ellos tienen turnos rotativos. Entonces, las horas se les van a ver reducidas de ley. Claro. Sí, pero escúchame. Es lo que yo pienso. Porque por decirte acá... Dime, cuéntame. Sí, dime. Creo que... por decirte acá, en mi empresa lo que han hecho es escoger y lo que van a hacer es teletrabajo permanentemente. Teletrabajo. De 3 días 3 días en casa y 2 días en oficina. Es lo que van a hacer. Simple y llanamente eso.
Ajá, y por pero de ahí ejemplo, los horarios van a permanecer. y por ejemplo, y en tu caso, es por cuánto tiempo? ¿No te han hablado de eso? ¿De lo que ahorita estoy en la oficina Ajá. o el teletrabajo? A ver, tú me estás diciendo que igual vas a trabajar 8 horas y harás teletrabajo por 8 horas. O sea, tu empresa posiblemente Ujú. no se haya acogido a este plan. Claro, No, no, eso es lo que sí. exactamente, no se va a coger. O sea, Mm, simplemente lo que hicieron, o sea, lo que más o menos me informaron es que se dieron cuenta que haciendo teletrabajo se ahorran más dinero, no pagando agua, no pagando luz, el lugar, el espacio físico, el gasto que tú sabes también de cafetería, de impresión, etcétera, ah, etcétera, ya, o etcétera. sea, encontraron Entonces, para otros ellos mecanismos para es más ahorrar. productivo, ujú, es más productivo porque hacíamos el mismo trabajo ahorrándonos ese dinero, ahorrándose ese dinero para la empresa. Ah, ya, ya, ya. Eh, pero, pero escucha, o sea, eso es un buen ejemplo, o sea, porque igual esto del teletrabajo, o sea, ya debía haberse empleado un poquito más antes, pero tuvo que llegar una pandemia a decir, oigan, hay Claro. internet, Ujú. porque si no, la gente sigue siendo máquina de escribir, como ya le contaban antes a Joselito, de que, o sea, que el ecuatoriano no le gustan ese tipo de cosas, o sea, las empresas ecuatorianas, porque para mí, puede resultar más práctico y más económico, en muchos casos. Claro, Y bueno, esta Inclusive, vez, o sea, ellos detectaron que, perdón, inclusive ellos detectaron que hay departamentos o áreas o subáreas que han sido un poco innecesarias. O sea, que tal vez las vayan a sacar porque las ven que están siendo más un gasto ahorita que algo productivo. ah, ya. Pero después que pase todo esto de aquí. Ah, ya, interesante. ¿Sabes también? El hecho que ellos se hayan acogido a esto, seguramente sean una empresa que vio otras posibilidades y también el hecho de que les afectaría el no poder repartir las utilidades al acogerse a la ley humanitaria, porque también debemos verlo del lado de la empresa, o sea, obviamente. Ajá, exactamente. Ellos si se acogen a esta ley humanitaria no iban a poder repartir sus dividendos, que es lo que no les conviene, y al mismo tiempo se dieron cuenta de esto. Como dice Daniel, no, mira, realmente Daniel, no es que las empresas no se han dado cuenta de la modalidad del teletrabajo, sino que ya lo vienen hablando desde hace un tiempo sobre aplicar esto. Lo que no se ponían de acuerdo era sobre los horarios y los sueldos, ya con respecto a lo que podría percibir un trabajador por hacer teletrabajo. En este caso, por ejemplo, donde trabaje José, la empresa no va a afectar los sueldos porque los van a seguramente mantener en el mismo ¿aló? horario y ¿Aló? en todas estas Aló. condiciones. Repite, José, Joselito, Dime, repite lo que estabas diciendo, dice, ¿por qué? Porque parece que se cortó por un rato la llamada. se te entrecortó la llamada. Repite esa parte. Ya, te decía que la empresa donde trabaje José Sí, Sí, se cortó. vio otras posibilidades de tal forma que no se vean perjudicados por mantenerlos en oficina y más bien recortaron gastos. Y además de que ellos vieron que así van a poder seguir repartiendo los dividendos que se generen, que igual es importante como empresa, o sea, tú no trabajas, perdón, tú no tienes una empresa para no generar ganancias. Y también obvio, está el hecho de Claro. que el teletrabajo no es algo que recién se venga a dar, sino que lo que no se ponían de acuerdo era con respecto al pago de los, sueldos y los horarios en que se iba a trabajar. Entonces, esto lo que ha Ahora hecho es trasladar esta jornada. Dime, José. o sea, ahora si lo ves del otro lado, también ese gasto, aunque es mínimo ahora para el trabajador. O sea, a mí no me dieron una máquina para trabajar. Yo estoy usando la laptop que es de mi casa, la personal. Ya. Eh, para cualquier cosa que yo tenga que gastar en impresión, luz, ese gasto ya viene por parte del trabajador si lo ves del otro lado. Ah, claro, es verdad. o sea, sí, pero por ejemplo, en el caso, digamos, de una amiga que trabaja en una empresa de telecomunicaciones, no le voy a dar el nombre, Ujú, Ya. ya, ajá, a ella le dan una laptop. Ella tiene una laptop propia del trabajo y ella se encarga de hacer claro. lo de las redes de internet, porque ese es su trabajo, pues, hacer redes de internet. Mm, O sea, sí, pero yo voy, digamos, una empresa que se vaya a coger ahora a esta modalidad de teletrabajo, tendrá que hacer igual una inversión en computadoras para poder ingresar a este sistema de teletrabajo. claro, Sí, Porque no es claro. así, ya tú te vas de teletrabajo y habrán personas que van a decir, yo no tengo computadora en mi casa, Claro, tienes que darme una para yo poder trabajar. tienen que oye, tratar de pero brindar los implementos. O sea, obviamente también la empresa ya los tenía adaptados en la oficina y le obliga a hacer un gasto extra. Eso o mandarte con la computadora de escritorio a la casa, algo así, pues, ¿no? o no, no, mire, Ajá,
miren, cuando yo estaba en mi empresa esa anterior, ya Ya. la que me botaron el día del trabajo, este, yo le había dicho al jefe hacer esto, que para algunos es como que raro, hacer un servidor, una computadora remota. Es decir, la Claro, laptop así que yo me habían trabajo. dado, ya, la laptop que me habían dado para usar AutoCAD era una mierda, ya, Ya. pero era lo que había, ya. Y yo, bueno, pero yo decía, bueno, pero debe haber alguna otra forma mejor, hacer como tipo streaming, así como hace Netflix, ya. Ya. Pero Ujú. hacerlo con mi computadora que es más decente en la de mi casa. No digo que es vacancísima, pero o sea, corre el programa. Ya. Entonces, en vez de hacerla correr desde la laptop, la mando a correr desde la computadora de mi casa. De tu casa. Sí, y bueno, pues a la final, bueno, ya pasó lo de la cuarentena y ya quedó congelado ese tema. Claro, Pero, claro. pero puede servirle a algunas personas ya en un futuro. Se acabó o el sea, proyecto. claro, se acabó el proyecto, pero, Se dio terminada pero esa relación. no, pero igual a alguien le puede servir ese tema. Claro, claro, es Sí, verdad. no, eso es Puede verdad. hacer, y Sí, ahí- de hecho, a mí me pensaban dar una capacitación iban a hacer una capacitación online para un programa que iban a implementar en la empresa que se llama Opus y ellos lo que estaban pensando es que a la final usar programas como TeamViewer y yo manejar ¿Aló? la computadora. ¿Aló? La ¿Aló? Espera. ¿Aló? Aló, aló. ¿Sabes qué? Yo creo que es momento de hacer la segunda ¿Aló? pausa. La que además está Está yendo, entrecortada. Fran. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, muchachos, por Una ahora. Pausa, Sí, pausa. sí. Vamos. Listo, bueno, retomamos, muchachos. Seguimos. Estábamos hablando de la ley humanitaria, así que continuamos. ¿Qué otro aspecto hay incluido entre la ley humanitaria? Las vacaciones. En las vacaciones las podrá decidir el empleador, el calendario de cuándo tomarlas, o podrá, en caso de que ya lo haya pagado, ser devengadas del salario del empleado. Supongamos, estuviste 15 días paralizado, el empleador va a tomar eso de allí como que ya te las pagó las vacaciones, pues no. Esa es una opción, Ujú. en caso de que se acogen la ley humanitaria. Y el descanso, dice, se deberá respetar el derecho al descanso. Deberá ser 12 horas continuas en un periodo de 24 horas y no se podrá dar órdenes en días de descanso, permiso o feriados. Yo creo que esa no afecta en nada, eso creo que debería ser así, ¿no? Aunque si te das cuenta dice 12 horas Ajá. continuas, o sea que trabajas 8, pero te puedo presionar 2 más todavía. 2 más, claro. 4 más. Sí, una Claro, jornada de 10 horas. sí, más o menos, porque Nos volvemos a la era industrial. claro, así parece. En ese como que no siento tanto. Lo único que va a haber cambio es con respecto a la de las vacaciones, creo yo, que dice que el empleador decidirá cuándo mandarte o si es que ya puede considerar en el caso de que estuviste en casa como el pago de tus vacaciones. Ya, yo creo que eso. ¿Esta Ya. ley cuándo entra en vigencia? ¿O ya está en Ya vigencia? está en vigencia. Desde el 15 de mayo fue aprobada. Todo lo que hemos hablado desde el 15 de mayo Porque fue por aprobado. decirte, Dime. habla sobre que la empresa puede, el tiempo que tú estuviste en cuarentena, Sí, te lo hace valer como vacaciones pagadas. sí. Pero yo escuché, por si tengo una amiga que trabaja en una aseguradora, Ya. y a ella le hicieron eso, pero todavía no estaba la ley. Entonces no sé cómo que si eso Ya, antes pero es que lo incluye, podía es que incluye también hacer este así, periodo. de O sea, esa manera. de hecho, esa opción la habilitaron desde un inicio. ¿Ya? Esa opción ya estaba habilitada, sino que la ok. han incluido y yo asumo que también la incluyen para periodos venideros. Supongamos, ya la empresa se acogió y dice, ¿sabes qué? Yo le pagué al Ujú. trabajador la quincena de marzo, le pagué la quincena de abril y la quincena de mayo. Entonces yo traigo a futuro, ya no te puedes ir de descanso tal vez en esas quincenas porque ya te las pagué. ¿Sí te das cuenta? O sea, como que, ¿sabes qué? Aquí vas a Claro, trabajar de ajá. largo sin vacaciones porque ya te fuiste mes y medio o 2 meses de vacaciones. Es una opción que puede acogerse la empresa. Ajá. ¿Ya? Sí, porque bueno, mi amiga está creo que como 2 o 3 años sin vacaciones. Claro, Esa puede vaina. llegar al caso, porque como te digo, la empresa ya queda potestad de ello. O a la final, solo Claro. consideran este año y te hacen devengar. Mira, por ejemplo, donde yo trabajo, lo que van a hacer es, se acogieron a la primera quincena a que eso es el pago de las vacaciones, lo dijeron. Y vamos a tener Ok. que recuperar horas nosotros. Por ejemplo, el mes de abril, que prácticamente nos lo pagaron y no hemos trabajado, vamos a tener que recuperar 2 horas diarias de ese tiempo durante 5 días a la semana de trabajo, ¿ya? Pero 2 horas por día. Ya, Entonces, es ¿Aló? una opción. ¿Aló? Y digamos, ¿cómo
cómo yo acciono, digamos, te pongo un ejemplo, que no es mi caso, pero te pongo un Ya. ejemplo hipotético. Yo hice teletrabajo toda la cuarentena, todo este tiempo yo estaba haciendo teletrabajo. Ya, Y mi empresa se acoge a eso. ya. Mi empresa se acoge a eso y entonces me empieza a descontar las vacaciones. O sea, ¿pueden hacer eso ahí o no pueden hacer Sí, eso ahí? claro. Porque me queda Ellos, esa duda mira, de que como escucha. que veo su espacio, pero yo trabajé igual. ¿Cómo me van a cobrar No, pues, no pueden. ese? No, sí, sí pueden, Tienen que Porque por Daniel, pagarte sí lo decirte, pueden. yo, Sí, sí pueden. O sea, lo que tú dices es si tú tienes la potestad de decidir o no sobre esa, cómo se acojan a esa decisión. O no te estoy entendiendo claro, bien. porque, o sea, digamos, que a mí me digan, mi empresa se acogió a eso y tú no vas a tener vacaciones. Así yo haya trabajado. O sea, yo Pero lo veo sí, como un huequito ahí argumental que hay. pero Ya, si tú pero no, ya es que en ese trabajaste, caso, no, es que en ese caso no pueden hacerlo. En ese caso no pueden claro, no hacerlo pueden hacerlo. porque tú hiciste teletrabajo, aunque el asunto allí es verdad, si hay un hueco legal, porque ¿cómo demuestras que hiciste teletrabajo? Igual estabas en casa de todas formas, ¿no? Y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Pero no trabajaste ocho Ajá. horas. Es verdad, hay un pequeño hueco allí porque no hay cómo garantizar de que te digan, ah, ya, tú sí hiciste teletrabajo, entonces tus vacaciones están intactas y el pago futuro de eso no va a tener Claro, ningún inconveniente. A eso te refieres. Es Porque verdad. no están hablando de que las personas que hicieron teletrabajo no se van a acoger a esta disposición o no se van a acoger en este tal apartado del decreto que va a lanzar o la ley que va a lanzar. Claro, la verdad que sí queda ese aspecto en el aire. Ya quedará también, parecería como que a legalidad de la empresa o del encargado, pues no, que diga, sabes que este man Ajá. sí trabajó, entonces no le tocamos sus vacaciones porque sí cumplió en este tiempo. Es verdad, queda un pequeño Porque hueco. por decirte, no es mi caso, pero lo que sí es que yo tengo trabajo acumulado porque yo recibo facturas físicas también. Ya. Entonces, a mí de ley me va a tocar doblar trabajo, hacer más horas extra. Y si mi empresa se acoge a eso y me dice, ¿sabes qué? No te pago las horas extra porque yo estoy acogido ante esta ley. Ah, ya, claro. Ah, pero tú sí hiciste teletrabajo en el caso de que claro. fuera tu caso. Pues Ajá, no, claro. exactamente. Tienes razón. Ajá, Por ejemplo, a mí es todo lo contrario. Yo no hice teletrabajo y mi empresa dice, ¿sabes qué? Mira, vas a tener que trabajar, la jornada normal es de 6 horas, vas a tener que trabajar 2 horas extra para devengar el tiempo. Y se está cogiendo a la jornada normal, pues, ¿no? Igual estoy recuperando el tiempo en el periodo, que no es nada fuera de lo legal. Claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en tu caso, tú dices, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo, tú dices, ¿sabes qué? Yo sí hice teletrabajo, pero ahora me dicen que tengo que trabajar 8 horas para recuperar lo que pese a que sí hice, me lo están Lo acumulando. que Pues, ya ¿no? estuve haciendo. Claro, Sí, claro, es exactamente. verdad, Entonces, no queda como veo un ahí ese pequeño huequito huequito. Exacto, es real, queda como un huequito ahí. Ya queda también a la honradez del empleador, loco. Es verdad. de la... pero Claro, podría ser exactamente. reclamable de que, o sea, debe haber alguna vaina en el Ministerio de Trabajo de que, por ejemplo, Pero es que o sea, ñaño, todo es comprobable, pues. O sea, todo está en que tú puedas comprobar también esas situaciones. claro, tú puedes decir, Claro, bueno, estos exactamente. días que Que hice, que tengas no la hice. evidencia de que tú trabajas. Claro. Bueno, continuemos. Miren, dentro también de la ley humanitaria hay el aspecto de despidos. ¿Qué ocurre con esto? Ya. Existen los despidos por fuerza mayor en caso y cese total y definitivo de la empresa. Esto se produce para evitar que se use a la pandemia como una causal de fuerza mayor o caso fortuito para no pagar indemnización a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Muchas empresas que hemos visto, hay denuncias en las cuales se acogen al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo que dice que se produce o la terminación de un contrato por causas de fuerza mayor. ¿Ya? Ahora, la ley humanitaria incluye la imposibilidad de realizar el trabajo, estará ligada al cese total y definitivo del empleador, sea natural o jurídico, o sea, de la empresa. Se está refiriendo que para proteger que ya no sigan despidiendo a las personas porque no pueden ir a trabajar por estar en cuarentena, como lo venían haciendo, tienen que demostrar que la empresa liquidó sus funciones, es decir, ya no va a poder la empresa seguir trabajando para poder incurrir en este tipo de indemnizaciones, porque también hubo muchos reclamos en ese aspecto. También hay algo más, dice, también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de la autoridad competente. Supongamos que viene
alguien del Ministerio de Trabajo y dice, ¿sabes qué? Su empresa no puede seguir en funciones porque no es un servicio de prioridad o porque demostramos que ustedes no están en las condiciones apropiadas y necesitamos que no puede seguir ejerciendo sus funciones. Bueno, ahí también pueden las empresas acogerse a este artículo, pero siempre y cuando exista una prohibición de una autoridad competente y el empleador podrá cerrar una línea o unidad de negocio derivado de la principal como consecuencia de un evento fortuito mayor. Supongamos que una empresa grande tiene una línea o una marca comercial y se ve obligado a cerrar toda esa línea y esa marca comercial porque, supongamos, por así decirlo, todos sus empleados tenían COVID y nadie puede trabajar. Bueno, lo cierro. O ¿sabes qué? Hipotéticamente le cayó un árbol a todo ese sector de la empresa y nadie va a poder trabajar. Bueno, en ese caso sí pueden acogerse a este artículo. Esto se refiere a eventos por casos fortuitos, es decir, que no estaban bajo el control de nadie y esto libera de indemnización por parte de la empresa. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo pudieron entender? Ahí hay una vaina. Entonces, yo no me acojo a la ley, no me acojo a la ley humanitaria, pero eso significa que yo puedo decir, Juanito, de acuerdo al artículo tal, como estamos en pandemia, chao, no te pago nada. Ya, claro, eso es lo que estaba pasando Podrías ahorita. hacerlo. Eso es lo que Pero estaba... puedes hacerlo ahorita, Sí. incluso con la ley aprobada. Ya, Yo puedo sí, hacerlo. pero eso es lo que incluye aquí, donde te estaba diciendo que debe estar ligado a que tú despides a Juanito porque tu actividad comercial va a cesar de forma total. ¿Sabes qué? Yo te despido porque mi empresa va a tener que cerrar total. Ya no voy a seguir vendiendo aguas frescas. Ya, así por así decirlo. Lo que no me entendiste lo que estaba tratando de decir. No, sí te entendí, Ya. sí te entendí. Lo que digo es que la ley Yo no se me acojo, Ya. no me acojo, sino que yo no me acojo. Ah, sin acogerte pero a la significa ley. que yo puedo votar los bonitos. No, tienes que liquidarlo, tienes que indemnizarlo. No puedes hacer eso de que no me acojo a la Claro, ley de manera humanitaria. normal, pues. Exacto, de que no me acojo a la ley humanitaria, pero sí me acojo a este artículo y te voy a votar por eso. No puedes hacerlo. Ya no se puede hacer eso. Exactamente. ¿Por qué? Ya. Ocurría, Ya. escucha, ocurría En Confiteca pasó. de verdad. Mira, escucha, es que a eso voy. Ocurría de que estaban aplicando este artículo porque no podían las empresas retomar sus actividades comerciales. Entonces la empresa dice, ¿sabes qué? Me veo forzado al cierre de la actividad y voy a tener que despedirte y no te voy a pagar indemnización. Pero un mes después o 2 meses después la empresa reabre. ¿Qué ocurre? Que porque la empresa reabre y a ti te votaron, tú puedes demandar por despido intempestivo y la empresa se ve obligada a pagar tu indemnización. El asunto es que las personas que hicieron eso tienen un problema legal porque no podían simplemente despedirlos porque es un caso de evento fortuito, porque ya no van a cerrar, sino que reaperturaron nuevamente. Pero a los que... Otra cosa a los que- otra cosa sería que abran con otra razón social, es decir, con otro nombre. Ese es un Porque, hueco, ese es un hueco, porque claro. reabrir es una cosa, ahí es donde queda el espacio El para que vacío. el trabajador pueda demandar porque va a recuperar esas actividades la empresa bajo el mismo nombre, bajo la misma razón social. Exacto. Pero si es que entra bajo otra razón social, es otra empresa nueva. Entonces ahí verdad. no hay espacio para esa demanda. Claro. ¿verdad? Queda un hueco. Es que, loco, así es la ley también, ¿no? Y para eso existen los abogados, para buscar huecos legales también. Y como tú Oye, dices, existe una posibilidad como esa. Oye, y una pregunta, ¿y a los de Confiteca? Los que los votaron en Confiteca, Ya, eh, lo que ocurre con ellos, los de Confiteca, es lo que te digo, muchos de ellos ya procedieron al Ministerio del Trabajo a poner su demanda, porque Confiteca de ley va a volver a reabrir. Ellos solo cerraron temporalmente. Ahora, ¿cómo termina ese asunto de forma legal? Habrá que también oye, hay leerlo. ruido. Sí, creo que alguien está conversando por donde José. Están teniendo una charla por ahí. Un perro también por ahí. Déjenme Están ir a ver, ya. grabando su propio podcast. Anda, José, anda, dale, no te preocupes. Dale. Pongan pausa. Hagamos una pausa. Ya. Ahora, con respecto al seguro de desempleo, ¿cómo se va a aplicar? Las personas que hayan sido despedidas en el mes de abril, mayo, junio y julio podrán acceder al seguro de desempleo. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones para poder acceder al seguro de desempleo? 24 aportaciones acumuladas
no simultáneas. 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia, ¿ya? Es decir, que hayas estado en un lugar hasta 6 meses, pues, ¿no? Para que hayan sido continuos. Ya. El desempleado, el desempleado deberá haberlo estado por no menor a 10 días, deberá realizar la solicitud para el pago en el 8º día de desempleo y se deberá verificar previamente el aviso de salida registrado en el IES por el empleador para poder acogerse al seguro de desempleo. Esta condición, por ejemplo, me dice a mí que, bueno, lo de las 24 aportaciones es lo normal, lo que ya estaba establecido, que 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores. Creo que esto es lo que se ha modificado para que algunas personas puedan acogerse a este seguro de desempleo, porque creo que antes debía ser 24 aportaciones continuas en el mismo lugar de trabajo. Ya, entonces creo que ahorita se han acogido. Lo único que sean 24 que tengas acumuladas en un periodo distinto de tiempo, pues no, mínimo. Claro. ¿Cómo lo ven? Igual yo siento que en esto no se afectó nada al seguro de desempleo. Lo único que están diciendo es que lo van a mantener con normalidad. Claro, o sea, mi preocupación es que cómo van a sostener eso ahí, porque igual van a haber varias personas que se van a acoger a ese seguro. Mi pregunta es ¿de dónde van a solventar este gasto? Ajá, digamos, hemos visto que han hecho algún tipo de gestión, pero no, me sorprende que no hayan subido algún impuesto, el IVA. O sea, no sé cómo van a... Es preocupante. Bueno, pero, claro, pero para eso fueron los reajustes salariales, las reducciones del gasto público que ya hicieron, que también por ahí ya mismo lo iba a comentar. Mira, también tenemos que dentro de los contratos especiales emergentes, que es una medida que se va a aplicar, ¿en qué consiste? Los contratos especiales emergentes podrán ser por un máximo de 2 años, renovables una sola vez, es decir, hasta 4 años. La jornada mínima para este tipo de contratos será 20 horas y máximo 40 horas, distribuidas en 6 días de trabajo, sin pasar de las 8 horas diarias, ¿ya? Al terminar el plazo del contrato o por terminación unilateral antes de lo pactado, se deberá pagar las remuneraciones pendientes, las bonificaciones por desahucio y los beneficios que detallen el Código de Trabajo por contratos temporales. Y si finalizado el plazo se continúa la relación laboral, se extenderá este tipo de contratos de forma indefinida. O sea, en este aspecto lo único que van a permitir o que se modifica es que a partir de ahora existan los contratos por jornadas desde 4 horas laborales, pues no, el mínimo que vendría a ser. Y este tipo de contratos podrán ser a plazos, es decir, puedes contratar a una persona por un plazo de 1 año, 2 años, y una vez que... Y puedes renovarle ese mismo tipo de contrato por ese mismo periodo de tiempo. Es decir, puedo tener una persona por 4 años trabajando 4 horas diarias. O sea, lo único que han agregado con esta modalidad es permitir la contratación de personas bajo la modalidad de 4 horas diarias, creo yo. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, tú, José? Esta ley, o sea, sí lo veo bien, pero esta ley va a entrar en vigencia o en vigor. No, ya está en vigencia. Solamente, perdón, o sea, pero me refiero a que si va a estar hasta que pase todo esto de aquí o va a ser permanentemente una ley ya orgánica. Escucha, la ley humanitaria permite que el empleador se acoja, como dice ahí. Si te acoges a esta ley humanitaria, está el primer ítem, lo que dije en un inicio, los dividendos, no puedes repartir dividendos. De ahí para allá viene todo lo que hablamos y esto de aquí puede ser... O sea, te acoges a la ley humanitaria por 2 años, tú debes decir como empleador, ¿sabes qué? Voy a acogerme a la ley humanitaria por el periodo de 1 año, por el periodo de 2 años. Y podrás renovarlo una sola vez por hasta 2 años más. Es decir, 4 años bajo estas condiciones, ¿ya? Para permitirte el contrato de estas personas, para mantener la jornada laboral baja. Dime, Daniel. Si es que se te ocurre contratar a alguien dentro de este tiempo, se te ocurre contratar a alguien y dices, te voy a contratar solo hasta 4 horas. Exactamente. Pero y los que ya existen y los que ya tienen eso es lo que puedo cambiarle. Claro, es que eso es lo que permite que las personas que ya estaban trabajando para la empresa ahora les modificaron la jornada laboral, les modificaron el pago de la compensación salarial y todas estas condiciones que hemos hablado. Eso es lo que permitió esta ley, porque normalmente ningún empleador puede modificarte un contrato, es decir, no podían hacerlo de forma simple, no podían decir, a partir de ahora te voy a hacer trabajar 6 horas y te voy a pagar en base a esas 6 horas. Eso era
inconstitucional, era ilegal. Lo que permite esta ley humanitaria es que las personas que ya tenían ¿Qué contrato puede ser eso? puedan pasarlas a esta modalidad. Exactamente. Yo lo veo más enfocado que, o sea, que esta ley está bien, pero va a funcionar más para empresas medianas y grandes, y medianas tirando para grandes. Es decir, las Porque grandes se van a está- coger más a este tipo de Ajá. cosas. O sea, dependiendo de las funciones, pero ¿Ya? yo lo veo del lado de que una empresa pequeña, por lo general aquí en el Ecuador, estadísticamente, un empleador que va a empezar un emprendimiento, va a hacer su propio negocio, él espera que en el primer año ya tenga utilidades, cosa que no es cierto. Cosa que la realidad es que tú tienes que esperar siquiera unos 5 años para tú ver una utilidad en tu empresa. Entonces tú siempre ves aquí empresas que duran 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué va a pasar con esas empresas que se acogen a esto y al segundo año ya no pueden seguir con su función? Claro, o sea, lo que pasa es que si ya no pueden seguir, se acogen a lo de lo que hablábamos, al cierre Ajá, total, exactamente. al cierre Pero total y no se ven en las obligaciones de indemnizar ni nada de ese tipo de cosas porque podrían demostrar que cierran de forma total. Ujú. ¿Tú, Daniel, tienes algo para Exactamente. decir? O sea, a mí, no sé, estaba pensando en ver si tenía algún hueco, algo que alguien pueda aprovecharse de forma maliciosa, ¿no? De, de querer dejar hacer cambiar a las 4 horas. O sea, Pero, Daniel, de hecho, lo malicioso. Mira, de hecho, todas estas reformas laborales eran algo que ya se venía buscando. Si te das cuenta, Ujú. si lo observas detenidamente, Daniel, lo que se ha hecho es cambiar la jornada laboral a 6 horas y reducir el tope de sueldos. ¿Ya? Ahora el tope de sueldos es inferior a lo que antes estaba ganando. Incluso se modifica para aquellos que ganan el básico también. Esas o sea, personas ya bajar el no. básico. Exacto, se bajó Bajar el el sueldo básico. básico. Exacto, se bajó el sueldo básico. Eso es lo real, Daniel. O sea, todos lo vemos desde otro aspecto, pero lo que se ha hecho es eso prácticamente. Y todo esto es lo que se venía buscando. Nuevas modalidades de contrato, la reducción de la jornada laboral, la reducción del sueldo, que va acogido a la jornada laboral. Es decir, dijeron, ¿sabes qué? El máximo sueldo que se estaba pagando era 400, entonces vamos a bajar las 6 horas y ahora vamos a pagar en función a eso. Estamos hablando de una reducción del 25% aproximadamente inferior, que igual es un ingreso. O sea, estamos fijando el nuevo salario básico más En abajo. 200. No en 200, Ujú. no en Pero 200, en 300 y algo. Pero Pero, ¿sabes qué? Yo opino, no sé, ya es una opinión más de economía política, a ver. pero hay varios países que a algunos les resulta, creo que, no sé si Estados Unidos lo aplica, Sí, pero pero sí he ¿sabes cuál es la escuchado. diferencia? es que son otros El sueldos, sueldo. no El puedes sueldo es comparar. distinto. O sea, Exacto. no. No, pero espérate, pero Ya, la ya. O vaina es sea, que eliminar los sueldos básicos, eliminar el tope del sueldo básico y dejar los sueldos en función del mercado. O sea, dejar que el mercado ponga los sueldos. No, eso Ahí, aquí no funciona, Daniel. Aquí muchas personas pero es que aprovecharían los aquí hay un huecos. problema. No, Es que aquí hay Daniel, un problema estamos hablando de muy que. serio. Dime. Antes de que perdón, déjame terminar. Estamos hablando de que antes de todo esto, teníamos que más del 50% de los ecuatorianos viven en informalidad. O sea, es muy difícil llegar a tener un empleo, un contrato, y recibir beneficios de ley, estar asegurado. Y, o sea, nadie se ha percatado de que hay algo malo. O sea, como que algo estamos haciendo mal. ¿No será que estamos, al poner este tipo de vainas, surgen o más bien motivan a que hayan cosas debajo de la mesa? Que la gente intente ir por un mercado negro del trabajo. Es decir, o sea, suena No, feo, yo sé de lo que hablas, entiendo lo que dices, Daniel, pero tú estás aspirando a la buena fe. Pero Daniel, déjame decirte que el principio de alguien que esté en condiciones de montarse una empresa grande, ya, lo que va a hacer es acogerse a este tipo de medidas para contratar el personal bajo las condiciones del mercado, o sea, las condiciones inferiores. Tú no te vas a topar con un empresario o muy pocos que te vengan y te digan, ¿sabes qué? ¿Cuánto es el sueldo básico en el Ecuador? Son 4, no, actualmente es 6 horas, $300. Ya, ¿sabes qué? Yo quiero ofrecerles por las 6 horas pagarles $600 en sueldo básico.
Danielito, Nadie está eso no pasa, eso no pasa. Es, ¿dónde pagan menos? ¿Dónde se paga menos en Latinoamérica? Aquí vamos allá con todo, porque allá podemos sacar mejores beneficios. Entonces, Danielito, realmente es dejar desprotegida a la gente, ¿ya? Porque eso es lo que buscan este tipo de condiciones. No funciona la mano invisible. Pero es que eso tú lo ves a corto plazo, pero a largo plazo, o sea, eso sucede, eso que la gente le ponen un sueldo de mierda, ya llamémoslo así, sueldo de mierda, ya, pero la gente lo coge porque no hay otra opción, ya. Pero lo que dice la ley del mercado, que si una vez que la cantidad de empresas exitosas suben, dicen, bueno, al haber más competencia necesitan competir por más empleados. Por lo tanto, la vaina es que el sueldo va a terminar subiendo por sí solo, sin necesidad de que alguien venga y diga vamos a subir el sueldo básico. Eso es lo que dice la teoría económica. ¿Qué quieres decir, José? Para mí es complicado comparar, digamos, como tú dices, es que la ley de mercado maneje los precios y los sueldos. O sea, comparar un país con otro es muy complicado. Estados Unidos tiene otro tipo de empresas, nosotros somos un país de tercer mundo y un país de primer mundo, tienen otro tipo de política monetaria, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso acuerdos con otros países. Entonces es muy complicado tú coger y comparar con Estados Unidos con Ecuador. Danielito, o sea, además, desde ahí, para mí acuérdate ya quién auspicia este programa, loco. La ley del más sabido. Aquí tú le dices eso a muchos empresarios y lo que harán es acogerse a pagarte lo menos posible, si no hay leyes que te respalden. Yo lo que vengo observando es que los trabajadores están cediendo muchos derechos, ¿ya? Y los empresarios están pidiendo también demasiados beneficios. Y yo considero que cada parte está en su total libertad de pedir beneficios y de pedir derechos. Lo que no se puede hacer es de que las empresas pidan beneficios y los trabajadores dejen de exigir sus derechos, o al menos los ya ganados, ¿ya? Eso es lo que yo veo mal. Porque, por ejemplo, como lo que dice Daniel, ¿cómo crees que se maneja la industria de la moda? ¿Dónde crees que ellos van a producir sus prendas? Tienes que ver cómo allá en la parte oriental, cómo explotan a ellos su trabajo. Muchachos, creo que vamos a tener que hacer una pausa. Discúlpenme a mí. Disculpen. Bueno, continuamos. Seguimos en la discusión de los sueldos. Daniel estaba tratando de decir de que realmente él veía como algo beneficioso que muchas de los topes salariales, de estas condiciones de mercado y de estas exigencias laborales que los trabajadores de cierta forma piden, no lo ve bajo otra perspectiva realmente, y él decía que debería existir un libre mercado en el cual las empresas puedan fijar ellos mismos los topes salariales. Yo le decía no las empresas, el mercado. El mercado es diferente. Ya, y decía que tú dices, Daniel, que las empresas iban a competir por trabajadores. ¿Ya? Porque eso yo lo veo muy complicado. Yo no lo veo como algo tan posible. O sea, yo creo que el trabajador está para exigir sus derechos, y vivimos en un país en el cual ceder tan abiertamente ante esos derechos que, loco, no son cualquier cosa. La fijación de un tope de horarios de trabajo, los décimos, loco, son luchas de trabajadores por años, son luchas de años que han derramado hasta sangre, loco. ¿Ya? ¿Te has leído el libro Cruces bajo el agua, loco? Eso de ahí es por una lucha laboral, ¿ya? Exacto. Ya, pero mejor hablemos de eso en otro momento. ¿Qué les parece? Porque igual es, mejor dicho, hacer un podcast solo hablando del tema del sueldo mínimo. Bueno, sí, es verdad, porque a la final... Sí, porque es un tema extenso. Claro, estábamos hablando de otro. Bueno, a ver, ya. Bueno, esos son los cambios que propone la ley humanitaria, ¿ya? A las modalidades de trabajo. Bueno, algunos lo verán beneficiosos, otros realmente, como yo dije, lo ven bajo otra perspectiva. Mi perspectiva más bien iba por el lado de una nueva fijación del salario básico, porque por 4 años el salario básico prácticamente va a estar fijado cerca de los $300, jornadas de trabajo de 6 horas. Realmente vemos un cambio que considero yo andaba buscando el sector empresarial y de una u otra forma se dio. También
es real que las condiciones de mercado cambiaron, porque el virus, el COVID, expuso a nuevas condiciones, se ha golpeado la economía, pero bueno, cada quien deberá analizarlo bajo su perspectiva, qué tan conveniente lo lleguen a ver como trabajador, muchos de ellos. Miren, ¿saben qué también? El sector público, como ya sabemos, hizo un recorte, ¿ya? Y dentro del recorte se eliminaron ministerios, se eliminaron ciertas empresas públicas y también se fijaron nuevos sueldos para los trabajadores públicos, en el cual se dice que los trabajadores percibirán el sueldo correspondiente a 6 horas de trabajo, a excepción de la salud, las personas que trabajen para la salud, la policía, las Fuerzas Armadas y funcionarios de seguridad. Y que aquellos que son docentes, los maestros, la reducción solo será de 1 hora. Ellos recibirán el sueldo de 7 horas. ¿Sabes qué? Yo veo bien la reducción hasta cierto punto, donde considero que han dejado vulnerable, que ya hablamos en otro podcast con Daniel, el sector de la educación, y donde a los docentes siento que la reducción de su salario de cierta forma es injusta, porque ellos deberían estar incluidos en el sector de salud y seguridad, y la educación debería estar ahí incluida con los docentes. Es verdad que te dicen, ¿sabes qué? Ahorita están haciendo teletrabajo, pero realmente hay muchos docentes, o la mayoría realmente están haciendo un sobreesfuerzo porque están adaptándose a una nueva modalidad de trabajo. Yo conozco el caso muy cercano de muchos que están trabajando de lunes a domingo, contactándose con estudiantes, armando grupos, capacitándose online, armando las nuevas modalidades que van a estar trabajando. Y siento que no es debido. Siento que hay empresas públicas o servidores públicos que realmente a la final sus actividades terminan en 6 horas, pero los docentes incluso sus actividades continúan. Estamos hablando que los docentes, ¿qué hacían? Si bien trabajaban 8 horas, siempre trabajan más, exactamente. Llegaban a casa a revisar exámenes. Entonces, lo veo como que injusto que ahora les reduzcan 1 hora de sueldo. ¿Cómo ustedes lo perciben esta situación? ¿Cómo lo percibes tú, Daniel? O sea, en primer lugar, como ya lo dijeron en la Corte Constitucional, quitarle el presupuesto a la universidad es anticonstitucional. La ley lo dice, la Constitución lo dice claramente, no le tienes que quitar la vaina de la educación. Si fuera la jugada del gobierno y no hubiera eso, ya yo lo consideraría quizás algo necesario. Yeah. Pero si la ley lo dice, entonces también eso debería aplicar para el colegio. O sea, para profesores de docentes de colegio, y por lo tanto ellos no deberían reducirles nada. Si nos ceñimos exactamente a lo que dice la Constitución. Claro, es verdad. Por ejemplo, tú, José, ¿cómo percibes esta situación? O sea, yo el corte lo veo mal, por donde sea que lo veas, porque, o sea, yo pienso que el estudio debería ser un pilar fundamental para cualquier estado. Para el pueblo en general, o sea, el estudio debería ser el pilar fundamental para nosotros generar ingresos al país, porque un pueblo ignorante no puede generar nada, o sea, no vamos a seguir en lo mismo, cometer los mismos errores, sin nosotros aprender, sin nosotros generar conocimiento, generar tantas cosas que uno puede generar en el alma mater. Claro. Otra cuestión es que, bueno, yo estudio en la Universidad de Guayaquil, y lo primero que hicieron fue aprovechar la reducción la supuesta reducción del presupuesto estudiantil, y despidieron a más de 60 o 70 profesores. De verdad. Ajá, 10 o 12 de mi facultad. Entonces, para mí fue una jugada para aprovechar. Ajá. Claro. Claro, yo también lo percibo como algo injusto, como te digo, siento que esto de que a los profesores les reduzcan 1 hora de sueldo, lo veo totalmente injusto, porque como digo, las condiciones en las cuales ellos trabajan son distintas. Incluso cuando ya venían trabajando 8 horas, ellos hacían actividades después de su trabajo que no eran remuneradas tampoco. Si nos vamos al hecho de que, ¿quién les paga esas horas? No cubren horas extras, porque revisión de exámenes, pruebas, elaboración del cronograma del día siguiente, todo ese tipo de actividades no estaban incluidas. Y ahora, en esta nueva modalidad, muchos se encuentran, mira, los docentes, al menos en la región costa, justo estaban en vacaciones durante el periodo que ocurrió la cuarentena, ¿ya? Porque ellos
salieron de vacaciones y se reintegraron el 26 de marzo. Ya les pidieron que por la modalidad de teletrabajo regresen a sus actividades y comiencen a trabajar. Es decir, ellos en cuarentena han estado trabajando, han estado coordinando sus grupos de trabajo, contactando a los estudiantes, hablando con ellos, coordinando entre ellos los programas que van a llevar a cabo, capacitándose, cómo van a dar charlas acerca del COVID. Incluso, mira, que entre las exigencias que van a tener es que las clases que van a tener que dar son online, deben pregrabarse, comprarse una pizarra, conseguir los marcadores, conseguir un trípode, comprarse un teléfono que tal vez, oye, seamos honestos, muchos docentes, muchos profesores son personas tal vez adultos, mayores y tal vez no cuenten ni siquiera con un buen teléfono o no manejen ese tipo de cosas y les demanda tiempo una capacitación. Yo he visto muchos posts de mucha gente que dice, uy, mira, mi papá tiene 75 años y está haciendo su primera clase virtual y necesita ayuda de los hijos, ya. Acá en la universidad hicieron despidos porque no manejaban el tema de la tecnología. Ah, de verdad. O sea, lo hicieron también por eso. Las personas que tenían una edad ya avanzada lo despidieron por ese tema, porque no manejaban las plataformas, manejaban todo lo que es el área tecnológica, entonces por eso lo despidieron. Y otra cosa adicional, aumentando lo que te estabas diciendo sobre que no trabajan solamente 8 horas. Sí, dime. Perdón que te interrumpa, pero profesores de universidad que no saben manejar plataformas. No, o sea, no plataformas. Pero... No. Plataformas para hacer dar las clases online. Loco, pero... Las plataformas que usan ellos para... O sea, pero Daniel, realmente no lo veas así. No lo veas así porque, si te das cuenta, esa es una excusa. No, esa es una excusa porque la reducción ya va implícita. O sea, de repente lo que hicieron es, ¿sabes qué? Esta persona es mayor y seguramente no lo domina, vamos a sacar a esta persona. O sea, porque todos se pueden capacitar. Al final del día no es tampoco tan complicado capacitarlos. Es una excusa. No, está bien. No estoy diciendo eso, sino que la plena, o sea, yo digo, estando en universidad, la universidad, no digo los del colegio, profesores de universidad que son los que más ganan, ya, y forzosamente todo esto ya tiene que estar en línea, estando en la universidad y ya, pues, o sea, claro, deberían saberlo. Que te pidan ayuda con el, ¿cómo se llama? Con el proyector, que te deben aprenderlo. Sí, eso claro. Lo que pasa es que igual hay que saber entender que son profesores de otra edad, de otra época, que igual ellos no manejan yo lo veo así, que no manejan porque por decirte, yo veo a mi papá y mi mamá que a ellos se les complica hasta ahora bastante el tema de la tecnología. O sea, y no es porque ellos no quieran o no estén dispuestos a aprender, pero se les complica. O sea, no es porque ellos no quieren o de vagos no lo hacen. Claro. Y ahora, te pongo otro ejemplo. O sea, ellos sacaron a esos profesores. Yo decía, ya, vale, lo que tú me dices, vale. Sacaron a esos profesores porque no manejan el internet o no manejan el área tecnológica. Pero no han contratado profesores jóvenes que manejen esas herramientas. Simplemente los despidieron y los dejaron ahí. Claro, fue una excusa. Fue una excusa. Dijeron, este es mayor y lo recortamos. Claro. Sí, es una excusa. Lo que estoy criticando y ahora, está mal. Lo otro... ¿Sí? Claro, sí. Ahora lo otro es... Por decirte, no sé cómo se manejarán en su universidad, pero acá en la Universidad de Guayaquil manejan el tema de vinculación con la comunidad. No sé cómo lo manejan allá. Ya. Sí, lo mismo. Y se supone que eso es una retribución, entre comillas, al Estado, o sea, al pueblo. Ya. Cosa que también lo es necesario porque uno paga sus impuestos. Claro. Pero a los profesores no les pagan por eso, ponen a profesores a trabajar en esa área y eso les duplica el trabajo. Claro, porque mucha gente tiene que ir a veces los sábados, pueblos, en tiempo libre. Exactamente, sábado y domingo. Exacto. Y entre semana también acá y en la universidad. Y son horarios fuera o sea, no te suman a tu hora de clase. Por supuesto, es injusto porque imagínate, bajo esas condiciones te hacen trabajar más, pero claro, y perteneciendo a grupos esenciales como la salud, la seguridad, debería estar la educación y los docentes deberían ser los menos afectados en esta situación. Ellos tienen todo el derecho a reclamar porque es injusto, como te decía, ellos tienen que adquirir recursos para esto y que te minoren ingresos. ¿Cómo es posible? Hay gente que ya tienen armados sus presupuestos, peor alguien que trabaja en el sector público, sus gastos. ¿Cómo cubren de repente necesidades que se vean en esta época? Pues no, con lo complicado que está todo. Y más aún, o sea, no es solo una cuestión de deberías darle porque creo que lo merezco.
porque creo que de forma moral lo merecen. No, lo merecen porque su trabajo lo manifiesta, porque han estado trabajando en el periodo de cuarentena, han estado haciendo sus actividades, han estado coordinando actividades, han estado capacitándose, y que vengan y le digan, ¿sabes qué? Vamos a reducirte el sueldo, pero igual sigue trabajando las 8 horas, sigue trabajando como vienes trabajando, sigue haciendo todo lo que estás haciendo, pero te vamos a pagar solo por 7. Oye, es totalmente injusto que se manejen de esa forma con los docentes. Inclusive no sé cómo harán con todo esto de la pandemia, porque, o sea, yo estoy incluido en ese tema de vinculación con la comunidad, y no lo hemos terminado aún. Y ahora con todo esto de quién va a querer ir a los pueblos a dar capacitaciones. Claro, es muy complicado. Creo que van a hacer como que van a hacer, me parece que todo lo van a hacer todo en línea. O sea, van a hacer, porque eso es lo que he escuchado en los correos, o mejor dicho, he leído en los correos del SPOL, que sale que dicen van a hacer estas vainas de vinculación en línea más o menos. No se puede, porque si al menos nosotros acá vamos a pueblos donde son de escasos recursos, que ellos Obvio tienen... que sí, a mí también. Yo también fui a Paipayales, o sea, ¿tú sabes dónde queda Paipayales? No, ¿verdad? Joselito, ¿tú sabes dónde queda Paipayales? No, no sé dónde queda Paipayales. Entonces, ¿qué creen? ¿Que es a Milagro Claro, Rock City, no? Claro, el asunto que tú dices, o sea, el asunto que dice Daniel igual es verdad, se deberán buscar nuevos mecanismos, pero claro, lo que trata, no, pero escucha, lo que trata de decir José también es que estamos hablando del sector docente y el esfuerzo que ellos también hacen por este tipo de actividades, sí. y cómo es injusto que a personas que en otras condiciones se ven obligadas a trabajar sin ningún tipo de remuneración, ahora en estas condiciones son los primeros que les pasan el machetazo, pues loco. Porque tú dices, trabajé antes más de lo que debía, y ahora que trabajo también más de lo que debo, vienen y me incluyen dentro de esas personas, porque son un sector que están trabajando. Eso es lo que tratamos lo que trato de enfocar aquí ahorita en esta parte del tema, ¿ya? A eso es a lo que quiero llegar. O sea, estamos hablando de qué tanto llegan a trabajar. Esto ha sido prácticamente todo por hoy. Los temas han estado muy interesantes, creo que muy amplios. De hecho, creo que el video ha estado muy amplio en cuanto a temas. Espero les haya gustado a todos ustedes, hayan salido de dudas, se hayan enterado, porque son cosas muy importantes y muy interesantes que a todos nos sirven, a los que trabajan sobre todo. Y bueno, espero les haya gustado, espero nuestras opiniones también hayan sido acertadas con respecto a lo que hemos hablado. Bueno, Daniel, ¿tú qué tienes para decirles a nuestro querido público de Naranja Play? El público del alma, el público naranja, no amarillo, naranja. Bueno, que ya pues que eviten también que sus empleadores lo voten también por el Día del Trabajo, y que recuerden que ya hay una ley de apoyo humanitario para que no los voten por el 1 de mayo, ahora queda el 24 de diciembre. Si también les quieren votar ahí, la ley me defiende, me ampara. Sí. ¿Y tú? José, cuéntanos. ¿Quién, yo? Sí, ¿cuál es la moraleja? Nada, que comenten abajo sus opiniones, que den sus opiniones, que den like, que compartan. Exacto. Si quieren insultar, que insulten nomás. Estamos incorrectos en algo, que nos aclaren algo, porque no somos expertos nosotros en los temas. Por supuesto. Oye, antes de acabar, me acordé de algo que dijo Nasib Neve, pues de que el coronavirus son como los cachos, que no lo sabes, sí. Ajá. No sabes que lo tienes, pero lo tienes. Ajá. Sí, esa vaina, que a la final lo tuviste y jamás te enteraste, esa vaina. Sí, también lo vi, Es profundo. Vaina. Sí, y bueno, muchachos, como dijimos, a la final acerca de los docentes, de lo injusto que es para muchos de ellos que trabajan. Espero los docentes puedan ver este video. Admiración a los docentes. Exactamente, a la labor que ellos realizan, y que estamos con ustedes, muchachos. Sabemos lo injusto que es para todos ustedes esto de aquí, y admiramos su trabajo. Así que ojalá las condiciones mejoren para todos. Esto creo que ha sido todo por hoy. Yo fui Fran, estuve con Daniel y José conversando. Muchachos, bueno, nos vemos hasta un próximo video. Chao a todos. Chao. Chao. Listo.